Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, hoy viernes día 24 de junio del año 2016 es un día para la historia. Y es un día para la historia dentro de lo que es el marco de las comunidades europeas porque por primera vez desde que se constituyó digamos en sentido amplio la Comunidad Europea, lo que posteriormente sería llamada la Unión Europea, allá por el año 1973, que se constituyó en un principio por 6 países y que se fue incrementando hasta llegar a los 28 actuales, es la primera vez desde entonces que un país que forma parte de la Unión Europea decide abandonarla de forma mayoritaria. Y me estoy refiriendo, como ya sabréis, al conocido como el Brexit, es decir, la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Bien, esta decisión ha sido tomada de forma mayoritaria luego de convocado un referéndum al respecto por parte del primer ministro James Cameron. Voy a deciros exactamente el porcentaje que se ha producido a la hora de esta importantísima decisión, que concretamente, tengo por aquí, ha sido de un 51,9% de votos favorables a la salida y un 58,1% favorables a la permanencia. Por tanto, por algo más de casi 1.200.000 votos, los británicos han decidido mayoritariamente tomar una decisión muy importante, ¿cuál es? La de abandonar la Unión Europea. Esto ha supuesto un auténtico cataclismo, no solo político e institucional, sino también económico y poblacional, porque hoy no se habla de otra cosa en ninguno de los países de la Comunidad Europea y por parte de nadie que forme parte como habitante de este amplio abanico, de este amplio marco territorial. Pero hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de historia y digamos que la Comunidad Europea se constituyó inicialmente en el año 1973 por parte de 6 países, que fueron Francia, la República Federal de Alemania y también los países del Benelux, junto con otros 2 países que ahora exactamente no recuerdo cuáles fueron. Pero lo más importante de todo es tener en cuenta que sepáis un dato, y es que el Reino Unido de la Gran Bretaña no es uno de los países fundadores de la Comunidad Europea, ni siquiera tampoco de la CECA ni de la Euratom. Es decir, no es uno de los países que estuvieron desde un principio, sino que el Reino Unido de la Gran Bretaña se incorpora a las instituciones europeas en el año 1973 junto con Dinamarca y Irlanda. Por lo tanto, a partir de ese entonces la Comunidad Europea se conoció como la Europa de los 9. Después seguía ampliando hasta llegar a los 28 que tenemos actualmente, sin olvidar la incorporación de España en el año 1986, creo recordar. Bien, ¿qué es lo que supone esta decisión tan importante del conocido como Brexit? Bueno, pues como os he dicho anteriormente, es la primera vez que un país que forma parte de las comunidades europeas decide abandonar la Unión Europea. Esto es un hecho sin precedentes, es un batacazo espectacular y las consecuencias son absolutamente imprevisibles por cuanto estas no solo tienen un componente de carácter económico, sino también político e institucional, sin olvidar los efectos que puede tener sobre la inmigración y también sobre el mercado laboral, que son muchos y muy importantes. Pero estos efectos, que siendo trascendentales también, no van a ser abordados por mí en este vídeo, esto lo haremos más adelante. Quiero ceñirme sobre todo a los efectos de carácter político e institucional que esto podría acarrear dentro de lo que es el marco territorial de la Comunidad Europea. Porque fijaros, se habla ya de un posible efecto contagio, es decir, si ha tenido lugar este referéndum en el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿por qué motivo no podría tener lugar ese mismo referéndum, o un referéndum de semejantes características en otros países como Dinamarca, donde ya hay voces y hay varios partidos bastante poderosos que porcentualmente superan más del 30% del total de los votos de las últimas elecciones para que se convoque un referéndum con la finalidad de determinar de que la población danesa se pronuncie sobre una posible salida del país de la Unión Europea. Pero es que no solo está ahí Dinamarca, hay otros países que están también pujando, entre comillas, por el mismo fin. Y resulta curioso ver que aquí resultan ser sobre todo los partidos más extremistas, los partidos de la extrema derecha, a los que los medios de comunicación están haciendo más énfasis, porque es efectivamente uno de los sectores políticos del espectro político donde más euroescépticos hay. Pero no debemos olvidar tampoco
la izquierda, que algunos califican como de radical o de la extrema izquierda, incluso el Partido Comunista de algunos países, que se ha manifestado claramente en contra de la permanencia en las instituciones europeas y han abogado claramente también y de una manera expresa e inequívoca por la salida del euro. No obstante, hay que dejar constancia de que no es lo mismo, no significa lo mismo estar fuera del euro a estar fuera de las comunidades europeas. De hecho, el Reino Unido y la Gran Bretaña ha permanecido con la libra esterlina como moneda, es decir, ha estado fuera del euro, pero sin embargo ha permanecido dentro de la Unión Europea hasta el día de hoy, que ha decidido mayoritariamente salirse de la misma. Bien, claro, se puede producir este efecto contagio al que me acabo de referir. Otros hablan de que podría ser este el principio del fin de la Unión Europea. Particularmente yo pienso que es el principio del fin de la Unión Europea. Otra cuestión es quién está detrás o qué intereses existen que allá puedan estar allá fuera de nuestro de nuestra visión, es decir, en la sombra, para que algunos lo podamos entender. No me gusta decirlo de la sombra, porque parece que estoy hablando bueno, pues de conspiranoica y de todas estas cosas, y no me gusta mucho. Pero es evidente que hay alguien interesado en que este fenómeno se esté produciendo ahora y no antes ni después. Pero claro, aparte de una posible, que yo creo que sí que estamos ante el principio del fin de lo que conocemos como la Unión Europea, como marco institucional general de la mayor parte de los países de la Comunidad Europea, del continente europeo, yo creo que además podemos estar asistiendo al principio de una posible balcanización del continente europeo, porque hay diferentes movimientos, diferentes sensibilidades en distintos lugares y países donde se está pidiendo ya, bueno, pues un referéndum por una posible independencia, incluso la posibilidad de desligarse del país al que han estado entroncados. Es el caso de Flandes, por ejemplo, en Bélgica, es el caso de Irlanda del Norte, en lo que se conoce como el Reino Unido de la Gran Bretaña. Si bien aquí habría que hacer muchos matices y adentrarnos muy de lleno en lo que es la historia de la República de Irlanda y el problema el problema irlandés, como ha sido conocido durante mucho tiempo. Y no debemos olvidar tampoco, por ejemplo, el caso de Gales, el caso de Escocia, que está después ya en las últimas horas se ha decantado por pedir un nuevo referéndum, dado que cuando decidió seguir unido al Reino Unido de la Gran Bretaña fue con la condición de que permaneciera unida a la Unión Europea. Como esta condición ahora ya no se cumple, Escocia se ha apresurado ya a solicitar, a exigir que se tenga lugar un segundo referéndum para que puedan pronunciarse sobre una posible independencia del Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero bien, no tenemos que irnos muy lejos de las fronteras de nuestro territorio nacional, porque en Cataluña tenemos el mismo caso muy parecido. En Euskadi podría darse también, aunque ahora parece que el tema está bastante acallado, pero se podría reavivar, e incluso en Galicia hay algunas pequeñas sectores ideológicos políticos que podrían abogar por esta reincentivación del carácter independentista en este caso de Galicia. Bien, yo quiero ceñirme, no obstante, a un tema que creo que es francamente importante, y es el siguiente. Vamos a ver, cuando la gente está votando en contra de la Unión Europea, cuando está votando en contra se está decantando por salir, por desligarse de la Unión Europea, muchos y algunos, por ejemplo yo, pues creemos que no están manifestándose tanto en contra de lo que es el concepto europeo, de la pertenencia a un territorio, como puede ser el continente en el que estamos, sino que se están pronunciando claramente en contra de la Unión Europea que han creado algunos para servirse de una manera impúdica de las instituciones por ellos creados. Estoy hablando de que la gente se está manifestando en contra porque está hasta el gorro de lo que se conoce como la Unión Europea de las finanzas y también la Unión Europea de las clases políticas. Yo creo que la gente no estaría en contra de lo que podría ser y lo que debería de ser una Unión Europea de los pueblos. Pero bueno, esto se ha convertido en lo que es. Las instituciones europeas han tenido un objetivo básico y fundamental que ha sido garantizar legalmente la libertad de la circulación de personas y, sobre todo, de capitales, que eso es para lo que ha sido creada las instituciones principalmente, y esto ya ha llegado a un momento que se ha llegado a colapsar hasta tal punto que la gente ya, harta de ver tantas cosas y harta de que cada vez se viva peor y encima ver, pues cómo esta gentuza del Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, y de otros muchos como él,
del Banco Central Europeo y del resto de las instituciones, pues no haga más que vivir a costa de todos, pues hombre, la gente se ha cansado y ya exige responsabilidades. Esas responsabilidades las exige en forma de referéndum y el Reino Unido de la Gran Bretaña se ha manifestado en contra, es decir, se ha manifestado a favor de salirse de la Unión Europea y yo creo que va a ser el primero de otros muchos países que van a hacerlo. Y si no, el tiempo. Continúo decantándome por un dato que creo que es importante tener muy en cuenta. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, fijaros, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, ahora me voy a ceñir los datos de España, para que veáis la desafección que existe entre la gente, entre el común de los mortales, entre cualquiera de nosotros, la gente de a pie, la gente sencilla, la gente del pueblo, con esta gentuza que forma parte de la llamada clase política. Para que veáis la desafección, os voy a dar los datos de la participación en las elecciones al Parlamento Europeo, las últimas que tuvieron lugar en el año 2014. Y veréis, fijaros, votó o hubo una participación de un 42,54% de la población y por tanto hubo un 57,46% de abstención. Bien, un 57,46% de abstención es una bestialidad. Estos datos por sí solos deberían ser suficientes como para considerar como carentes de legitimidad, no alcanzar ni siquiera el 50% de la participación, unas elecciones que se ha demostrado que interesan a muy poquitos. Y esos muy poquitos que votan, pues votan porque forman parte del rebaño en gran medida y poco menos que al ser estómagos agradecidos lo único que tienen que hacer es depositar la papeleta de turno en la urna de turno y así contentar al partido político al que están adscritos y que seguramente en muchos casos les está además garantizando poco menos que su vida laboral en muchos casos. Bien, dicho lo cual, queda demostrada la desafección, porque este dato que acabo de aportar es un dato que es extrapolable al resto de los países europeos, es decir, hay evidentemente, dependiendo de cada país, hay diferencias, pero obviamente el término medio es este. Bien, quiero que sepáis también, porque tengo aquí los datos, que sería bueno hacer una breve referencia a cuáles han sido las reacciones que han tenido los principales partidos políticos ante el Brexit, es decir, ante la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea. Pues veréis, ha habido algunas reacciones que a mí me han sorprendido muchísimo. Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el señor González, se le ha ocurrido decir nada menos, veréis, lo tengo por aquí porque no quiero que se me olvide, que hoy es un día triste. Hoy es un día triste y que es un día triste para Europa. Bueno, yo no sé la tristeza dónde está, será para él, porque yo, por ejemplo, no tengo ninguna tristeza. Francamente, a mí me parece bien y yo he abogado desde hace tiempo por la salida no solo de la Unión Europea, sino también del euro. Pues bueno, el señor es que no me recuerdo ahora cómo se llama, el Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, pues ha dicho nada más y nada menos que esto, que hoy es un día triste para Europa. Pero es que ha dicho algo que es todavía mucho más grave. Y ha dicho que decisiones como esta no se deben nunca dejar en manos de la población, sino que debe de ser la clase política la que decida en cuestiones tan trascendentales. El señor Sánchez lo que demuestra con estas declaraciones es que tiene un desprecio absoluto y total a lo que es el concepto más elemental y más esencial de lo que es la democracia. Porque está diciendo que la clase política que es precisamente la que ha sido elegida por el pueblo, es la que tiene que decidir, no hay nada más democrático que el hecho de que el pueblo se pueda pronunciar. Pero eso les da mucho miedo a todos estos que dicen que son demócratas y que son todo menos eso. Y este Pedro Sánchez es uno de esos casos. Pero fijaros, el otro, llamado Pablo Iglesias, ha dicho algo que para mí todavía es más sorprendente, porque claro, que el señor Pablo Iglesias diga hoy que es un día muy triste para Europa, como ha dicho también, lo dice alguien que hace no mucho tiempo ha dicho que era conveniente salirse del euro. Y ahora dice que no, que es absolutamente fundamental formar parte de la Unión Europea. Señor Pablo Iglesias, pero ¿en qué quedamos? Usted no incurre más que en contradicciones cada vez que habla. ¿Con qué me quedo? ¿Con que se quiere marchar del euro o que prefiere quedarse con la maravillosa Unión Europea a la que usted está abogando? Es verdad también que ha dicho, y esto hay que decirlo, en honor a la verdad, que
si la Unión Europea fuera justa y solidaria, pues cosas como estas que han ocurrido hoy en el Reino Unido de la Gran Bretaña, pues seguramente no suceden. Pero bueno, señor Pablo Iglesias, yo creo que tiene usted que dejar claritos cuáles son algunos de los puntos de su partido y de su persona para que podamos tener muy claro qué es lo que tenemos por delante en caso de que le demos la confianza. Bien, para ir concluyendo, ¿qué consecuencias se pueden extraer de la decisión que ha tomado hoy el pueblo británico con votando sí al Brexit? Bueno, pues yo creo que se abre ante nosotros una auténtica caja de Pandora. Las consecuencias son imprevisibles. Hay que decir también que hoy se ha producido la mayor caída bursátil de la historia del IBEX. Ha caído un 12,3%. Estos sí que están nerviosos. Las grandes empresas sí que están nerviosas. Esas son las grandes perjudicadas por la medida que se ha tomado hoy. Fijaros que la gente del pueblo, evidentemente, claro que también se puede ver afectada, y de hecho se va a ver afectada, pero claro, se va a ver afectada en el marco laboral, en el marco de la inmigración, porque se van a poner muchas más dificultades a que la gente que extracomunitaria pueda llegar ahora al Reino Unido, a la Gran Bretaña. Pero lo cierto es que aquí el principal perjudicado, entre comillas, son las grandes empresas, las que hacen negocios a costa de las gentes y a costa de nuestros bolsillos. Esos son los principales perjudicados. Pero claro, aquí hay algo que no me cuadra mucho, porque obviamente estas grandes empresas no sabían que iba a suceder lo que ha sucedido hoy en el Reino Unido. Yo tengo mis serias dudas. Para mí que hay una estrategia clara, que tiene unos objetivos concretos y determinados que no acierto muy bien a ver cuáles son, pero yo creo que las grandes empresas sabían muy bien que esta circunstancia podía suceder y es más, que iba a suceder. Por tanto, una cosa es lo que parece y otra cosa es la que es. Yo vuelvo a tener muy delante de mí ese principio de que nada es lo que parece y efectivamente lo hago mío una vez más. Creo que se avecinan tiempos difíciles. Creo que la situación de la inmigración es absolutamente insoportable, que lo que se ha hecho con los refugiados en las últimas fechas, sobre todo con el último acuerdo con el que se les ha enviado, se les ha devuelto, entre comillas, en caliente a Turquía para que sean devueltos a sus países de origen, a muchos de ellos, es algo absolutamente flagrante, que se están violando todas las normas del derecho internacional a vidas y por conocer, que está creciendo el populismo de una manera salvaje en todos los países europeos, que hay muchos ya donde la extrema derecha está a punto de alcanzar y de tocar poder. Es verdad que la extrema izquierda está también en algunos otros, asumiendo ciertas responsabilidades, pero nada parecido. Por otro lado, el tema laboral se está enrareciendo muchísimo, se está produciendo un crecimiento del independentismo en muchos sitios y lo que es aún mucho peor, se está produciendo un incremento exacerbado del racismo y de la xenofobia. Y esto puede tener consecuencias tremendas, tremendas y tremendas. Por tanto, a mí no quiero concluir con una visión catastrofista, porque sigo creyendo en el ser humano y sigo creyendo que el poder lo tenemos nosotros y no ellos. Pero sí que no quiero terminar este vídeo sin decir una cosa que no me quiero callar. Y es que el escenario que estamos viviendo se me parece cada día más al escenario que antedijo o que fue el que precedió, esa es la palabra exacta, al escenario que precedió a el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, os animo a los que queráis a echar un vistazo a lo que sucedió en la Europa de aquel tiempo y veréis que hay muchos parecidos con la Europa que estamos viviendo hoy. Obviamente, salvando las diferencias, es obvio que no podemos extrapolarlo de una manera estrictamente formal, pero sí sería bueno que tuviéramos en cuenta que los puntos en común que existieron en aquella época y en esta son muy grandes y que no olvidemos nunca ese principio que dice que el que olvida la historia está condenado a tener la carretera. Ojalá mucho me equivoque, pero lo que parece evidente es que tenemos ante nosotros un futuro bastante incierto, lleno de incógnitas y muchas de ellas no pintan nada bien, pero insisto, debemos estar ahí, debemos seguir confiando en nosotros mismos, debemos aliarnos con quien tenemos que aliarnos y sobre todo debemos seguir siendo nosotros y apostando por lo que realmente tenemos, que es el poder. El poder es nuestro, no de ellos, no lo olvidemos. Y aunque sea desde fuera de las instituciones, que es lo que yo preconizo, el poder tenemos que seguir ejerciéndolo de todas las maneras habidas y por haber. Por eso yo me alegro de lo que ha sucedido hoy, porque quiero y deseo que otros países hagan lo mismo, incluido España. Nada más, espero, haberos clarificado algo lo que ha sucedido hoy con el Brexit y, invitaros a que
a que veáis el próximo vídeo, que será dentro de muy poquitas horas. Será para hacer un análisis de urgencia de los resultados que emanen de las urnas el próximo día 26, el próximo domingo día 26, aquí en España, concretamente pasado mañana. Y bueno, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y para terminar, quiero enviaros mi saludo de siempre, que sabéis todos y todas vosotras, que es el de salud y libertad. Gracias a todos y buenas tardes.